Bueno, sí, si les parece, ya vamos arrancando. Como siempre, Luciano le gusta hablar, él ya se presenta solo, digamos, él siempre viene y tiene la mejor predisposición para hablar. Pero bueno, primero que nada, agradecerle a Luciano por venir, por darnos su tiempo para discutir este tema y a todos los que se acercaron. Eh, Principalmente esta charlita o esta juntada para discutir esto lo teníamos pensado en el marco de lo que venimos discutiendo y lo que venimos impulsando, de que este tema, el tema de la soberanía, el tema de la hidrovía, el tema del Paraná, la mal llamada hidrovía, como dicen algunos, es un tema fundamental que tenemos que discutir todos los argentinos, pero que es un tema complejo, o que desde afuera se ve como algo complejo, como algo que a veces queda un poco oscuro o relegado, y que lo que buscamos es poder traernos herramientas a todos para poder conocer este tema que de un día para el otro pasó a ser un tema principal en la agenda del país, porque en realidad se reveló la importancia que tenía y que en realidad era un tema que estaba oculto para mucha parte de la sociedad. Nosotros desde el ALDE venimos impulsando esta discusión, venimos incluso toda esta semana, la semana del 9 de julio, del Día de la Independencia, venimos acercándonos a los comedores, discutiendo con nuestros compañeros de todas las facultades para que conozcan este tema. Primero por lo que decía de que es una cuestión importantísima para todo el país y para incluso el futuro, para las próximas generaciones de nuestro país, pero además porque es una cuestión que nos atraviesa en particular en nuestra universidad, sabiendo que nuestra universidad está vinculada con el modelo productivo de nuestra provincia, de nuestro país, a través de convenios, a través de vinculaciones, lo que incluso la hace un actor protagónico de esta historia de la concesión de nuestro río Paraná, ya que es la encargada de hacer el estudio de impacto ambiental de esta obra pública. La obra pública siendo el mantenimiento, el dragado de nuestro río para que pasen los buques. Por lo que si nosotros estamos discutiendo que es una cuestión que tiene que resolverse a favor de los argentinos, y sabemos que hay sectores en nuestra universidad que van a impulsar para sus sectores o para sus intereses, queremos impulsar los intereses o la posición de los estudiantes y de la comunidad académica sobre este tema. Así que por eso impulsamos esta charla, estos debates, para poder nutrirnos. Bueno, y en esta ocasión invitamos a Luciano Orellano, que es autor del libro La Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, un título bastante explicativo del contenido de su libro, pero que en realidad es un libro muy profundo, con mucho contenido científico, que hoy en día hace mucha falta, y que cuando salió este tema a la luz, cuando salió a la discusión pública, se convirtió en una herramienta para muchos para conocer en profundidad lo que pasa en nuestro país y conocer en profundidad la estructura de la dependencia de nuestro país, que lo que discutimos es que es el origen de todas las cuestiones que nos atraviesan, como estudiantes, como argentinos y como también militantes, los que discutimos estas cosas. También es miembro del Foro por la Recuperación del Río Paraná, que bueno, viene teniendo un rol muy importante, que viene militando también esta cuestión, y que también estamos acompañando desde el ALDE. Se va a convocar una caravana el 9 de julio, por el Día de la Independencia en defensa de la soberanía. Nada, como introducción un poco eso, y contar de que también tengamos en cuenta que todas estas discusiones y estos ámbitos que se arman en el espacio académico pasan a tener un efecto, pasan a tener un rol de transformación en la realidad. Nosotros venimos de un triunfo y de un avance con el último decreto del gobierno, que pasa a la administración estatal por un año la administración de nuestro río. Lo que entendemos es que eso fue gracias a todos los sectores que venimos luchando, a todos los que venimos impulsando una salida distinta para la Argentina, y
y que bueno, que discutimos que la salida de la crisis y de lo que estamos atravesando es con soberanía y es recuperando las riquezas de nuestro país. Así que bueno, sin más, los dejo con la presentación. Ahí Luciano nos va a estar contando un poquito también de la historia de nuestro río, porque bueno, también como decimos a veces, luchamos en la cordillera de los Andes, pero luego también hay otra lucha patriota que se dio en nuestro río Paraná y que es importante retomar y tomar las buenas experiencias de nuestro pasado. Así que bueno, Luciano, no sé si estás ahí, ya puedes ir arrancando. Sí, buenas tardes chicos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felicitarlos, una alegría enorme, una alegría muy grande poder compartir charlar un poco así entre amigos. Yo voy a hacer una pequeña intervención más descriptiva, con algunos conceptos, está claro. Vamos a tratar de ser claros sobre algunas cuestiones, pero bueno, abierto, que después se puedan hacer algunas preguntas. Felicitarlos por los videos que están circulando, ¿no es cierto? Y que, bueno, eso nos llena de esperanza, de alegría. Venimos del Sol del 25, ¿no es cierto?, el 25 de mayo, un movimiento sembrando conciencia, conocer para defender, esto que decimos, conocer para defender, lo que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, así que bueno, estamos en esta patria del 9 de julio, están preocupados porque esto se ha corrido como una mancha de aceite en toda nuestra geografía, en todo el litoral marítimo, en todo nuestro litoral, y ya este movimiento adquirió una magnitud donde, bueno, el foro Recuperemos el Paraná va a tener una actividad extraordinaria en Misiones, en Corrientes con Chaco, Entre Ríos, ¿no es cierto?, con la ciudad de Santa Fe, aquí Rosario con los hermanos entrerrianos en Victoria, en la ciudad de Campana, en la vuelta de Obligado, ¿no es cierto?, hace cuestión en la capital federal. Es decir, un movimiento que se ha podido nacionalizar de carácter nacional y bueno, va despertando el interés de los grandes temas que tiene la Argentina, ¿no?, que explica esta Argentina infinitamente injusta, esto de que por un lado fluyen los manantiales de la riqueza en América del Sur como nunca, y por otro lado tenemos una Argentina infinitamente pobre, que nos duele, esto que decimos, último los niños, etc. Y bueno, hay que explicar las causas, el porqué y encontrar los caminos, ¿no es cierto? Venimos de un triunfo muy importante. Yo quiero ser muy, muy claro antes que hacer esta breve introducción para ir a otros temas. Después vamos a volver. Acá hace 25 años que el control, digamos, de lo que se llama la Cuenca del Plata, hace 25 años está en manos de una empresa belga. Dejo un título para tener una dimensión del paso que di. La menor idea. Se lo sacamos a la Jan de Null. Y el control, la administración, ¿no es cierto?, la concesión la va a tener la Administración General de Puerto. Dicho esto, se dio un paso, pero al mismo tiempo no se sabe qué va a hacer la Administración General de Puerto, si va a avanzar en un sentido de recuperar la soberanía, ¿no?, y crear hidrovía sociedad del Estado, que era la propuesta original del gobierno, o va a mantener el decreto 949, la licitación. Pero el paso que se dio es muy importante. Los argentinos, hemos dado un paso y hemos obtenido un triunfo importante gracias a la movilización, ¿no es cierto?, popular que se ha venido en estos últimos tiempos. Yo voy a arrancar sobre algunas cosas. Más no. Entonces voy a arrancar, vamos a hablar un poquito, vamos a romper los esquemas de lo que venimos hablando. Si sale mal, bueno, sale mal.
Y si sale bien, sale bien, lo vamos a ir aplicando. Así que bueno, vamos a poner vamos a arrancar con la guerra del Paraná. Primero, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de dragas? Ustedes se creen que no, no estamos hablando ni... Sí, estamos hablando de dragas, pero estamos hablando de otras cositas. Así que vamos a arrancar con algunas... esto se puede cerrar si querés. Ellos, no sé si me escuchan a mí o me ven, no sé cómo es. Bueno, Sí. chicos, yo acá le pongo... bueno, ustedes esto lo están viendo, ¿no es cierto? Para ser claro. Si hubo una guerra del Paraná, esto es importante, estos gráficos después se lo podemos pasar. O sea, pero que no deja de ser una síntesis importante. Acá hubo una guerra, digamos, la vamos a ir explicando, ¿no es cierto?, que fueron de 2 años, bélica, pero el conflicto tuvo 7 años. O sea, siempre todos los imperios tuvieron esto que planteamos, no siempre tuvieron como objetivo, desde los vikingos para acá, ¿no es cierto?, conquistar los ríos interiores, la libre navegación de los ríos interiores, para conquistar territorialmente y transformarlo en una colonia, o para convertirlo, ¿no es cierto?, inundarnos con sus productos manufacturados, ¿no?, y de enterrar toda posibilidad de un desarrollo industrial independiente autónomo. En esta guerra del Paraná, que tuvo un hito, el más conocido, que fue en 1845, que fue la guerra, que es una guerra que no está del todo estudiada. Hay que decir, yo estuve con Héctor Campos, que escribió 3 libros que desenterraron, ¿no es cierto?, esta historia de la vuelta obligado, que nos enfrentamos a la flota anglo-francesa, ¿no es cierto?, que vino con 11 naves de guerra, 80 buques, porque ya se había entrado en la División Internacional del Trabajo, ¿no es cierto?, una crisis de sobreproducción relativa a las primeras del capitalismo a nivel mundial, y por lo tanto tenía que expandir sus mercados. Entonces había una superproducción, ¿no? Superproducción, sobre todo de Inglaterra, de Francia, y tenían que colocar esas mercancías, inundarnos con todos esos productos y enterrar la pequeña industria manufacturera que se había desarrollado en la Argentina, sobre todo en la zona de Cuyo, ¿no es cierto? Una guerra diplomática de 7 años y una guerra de 2 años. Y bueno, fue después del acto de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, ese acto supremo por la soberanía, que fue el cruce de los Andes, ¿no es cierto?, un acto en todo su sentido supremo a nivel internacional. Las academias del mundo estudian, digamos, esta experiencia extraordinaria que desarrollaron los argentinos, los sudamericanos, ¿no? Después de esto estuvo este acto, lo que fue la guerra del Paraná. Estos venían de ganar la guerra del opio, era hegemónico, controlaban los mares, ya tenían los barcos a vapores. Dentro de los 11 que eran de la Armada, había 2 que eran ya a vapores. Y bueno, vieron que está de moda ahora que se dice, tenemos presiones, porque hay una lucha tremenda en el gobierno. Y entonces se dice, bueno, presiones, y ¿te imaginas las presiones que habrá tenido San Martín? ¿No? Cuando tenía que juntar 10.200 mulas, 1.200, acerca de 1.200 caballos, 5.400 hombres, organizar los 6 pasos, ¿no? Y el que lo tuvo que hacer el general San Martín en un momento donde se había restituido toda la monarquía en Europa, donde había sido aplastada toda la revolución en América Latina, y la única luz que había en el camino era el proyecto continental que tenía el general San Martín, cruzar los Andes, derrotar, ¿no es cierto?, conquistar Chile, para liberar. ¿Se entiende? Bueno, acá ahora está de moda decir que estamos de presiones. Entonces, para no irnos, después de eso estuvo este acto, esta guerra del Paraná, esta guerra de 2 años,
y después tuvimos lo que fue Punta Quebracho, ¿no es cierto? Pero hay que tener esta dimensión, ¿se entiende? Esto es un tema, después lo vamos a seguir viendo, pero es muy importante ubicar esto. Por eso en todos los países del mundo es un tema de la Armada. Si vos no podés entrar, si vos lo comparamos al Mississippi, ¿no es cierto? Esta gran autopista que llega al corazón de América del Sur, si vos ahí es un tema de la Marina, es un tema del Estado. La draga, el barco, el que sube el barco, el trazo de si se hace dragado, la cuestión ambiental, la industria naval, todos los aspectos que entra al mercado, ¿se entiende? Es un tema de defensa en primer lugar. Por eso es importante cuando dicen esta falacia de que no es un tema de soberanía, es un tema de draga nada más. Esto es muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no es cierto? Bueno, vamos a avanzar otro poquito más. Vamos a avanzar otro poquito más. Bien. Acá viene un tema, chicos. Esto tiene, todas estas cosas que parecen cosas tienen plena vigencia. De espalda a nuestra historia, ¿se entiende? Nunca vamos a alumbrar ni el presente ni el futuro de una América Latina tremendamente dependiente, ¿no es cierto?, con rasgos y asentamientos coloniales. Entonces tenemos que tener una reseña de nuestra historia para construir nuestra identidad, ¿no? Acá viene, en el costadito, está el puerto. Ustedes ven lo que es el puerto de Montevideo, ¿no es cierto? No sé si está claro, ¿no es cierto? Este puerto de Montevideo es muy importante. Es decir, ahora ustedes ven que está este tema del Canal Magdalena, todos los buques, los 5.000 buques que entran a la cuenca del Plata, ¿no es cierto?, tienen que salir de forma obligada por Montevideo. O sea, no hay comunicación entre el mar argentino, litoral marítimo argentino, y el litoral nuestro. No hay comunicación, no pueden salir los buques, por eso es tan importante, estamos presos en nuestras propias aguas. Y nos obligan a ir a Montevideo. ¿Montevideo qué es? Desde siempre Montevideo, desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, ¿no es cierto?, fue un apostadero naval, o sea, fue donde se asentaba la armada, ¿no es cierto?, española, para tratar de evitar, digamos así, que se le metan los ingleses, los portugueses, bueno, los holandeses, los franceses, en la disputa intercolonial, ¿no es cierto? Y geológicamente no es lo mismo Buenos Aires, donde Güemes cazamos un buque, ustedes saben que hay un acto histórico donde el general Güemes, no agarramos un buque, agarró a caballo, porque es una laguna. No, el puerto de Buenos Aires es un puerto por política, ¿se entiende? Un puerto político, que después por las riquezas pero naturales, lo más antagónico a la creación de un puerto. El puerto natural es Montevideo. O sea, ahí hay una sierra, hay una profundidad de 14, 15 metros de profundidad, etc. Y esto era la base, digamos, o el tapón, digamos, la base logística desde siempre. Desde ahí vino la contrarrevolución, de ahí vino, podríamos decir, vino las invasiones inglesas, de ahí vinieron, cuando triunfa la Revolución de Mayo, ¿de dónde vino? Desde Montevideo, ¿no? En el proceso de la guerra civil, ¿cómo terminó este proceso? Bueno, nosotros tuvimos una guerra del 25, ¿no es cierto?, al 28 con Brasil, ganamos la guerra. Bueno, no permitieron que Montevideo sea parte, ¿no es cierto?, para poner un tapón, un control. Ahí operaron, siempre fue una plataforma principalmente de los ingleses, pero esto es muy importante, lo de Montevideo. Y después esto tuvo la vuelta de obligado. ¿De dónde salieron los barcos? Salieron de Montevideo. Y la logística en Malvinas, para hacerla rápida, salieron de Montevideo. Es decir, siempre tuvieron como objetivo enterrar toda posibilidad el proyecto, ¿no es cierto?, más avanzado que tuvo toda esta cuenca, que fue el proyecto de los pueblos libres, ¿no es cierto?, de la Liga de los Pueblos Libres de José Gervasio Artigas, ¿no es cierto? Esto después se lo podemos dejar, que fue el proyecto revolucionario alternativo, el más, yo diría, el más avanzado, digamos así, de la Confederación. Ese proyecto fue enterrado, ¿no? Es decir, nunca dejaron
que Montevideo sea parte de la Argentina. Fue un objetivo, así como decimos que fue un objetivo la libre navegación de los ríos interiores para conquistar territorialmente y comercialmente, también ha sido un objetivo, ¿no es cierto?, borrar toda posibilidad de una Uruguay autónoma, ¿no es cierto? Había que cortarnos en feta históricamente, ¿no? Separarnos de Bolivia, separarnos del Paraguay, sacarnos Montevideo, siempre ha sido el proyecto de dominación. Bien. Bueno, acá, ¿no? Ustedes saben que nosotros estamos en un momento, vamos hasta el 9 de julio, ¿no? Con el entusiasmo de, bueno, pero la independencia argentina en realidad fue declarada un año antes en el arroyo de la China, y aquí están las provincias, la liga, ¿no? Que involucraba Córdoba, lo que es Santa Fe hoy, Corrientes, Misiones, Uruguay, ¿no es cierto? Ya en 1815 en el arroyo de la China, creo que la Concepción hoy del Uruguay, ahí se declaró la primera, la independencia que contemplaba el programa más avanzado artiguista, que era no solo romper las cadenas, ¿no es cierto?, con los españoles y ninguna otra dominación extranjera, sino que planteaba las cuestiones democráticas, principalmente, que es la revolución inconclusa, que es la democratización de la tierra, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bueno, y aquí viene lo del acto supremo que contábamos recién, la vuelta de obligado, ¿no? Todas estas infografías son de la vuelta de obligado, y nuestra querida Punta Quebracho, que es cuando volviendo, ¿no? Volviendo a esta guerra del Paraná, nos pasan, nos rompen las cadenas, y cuando vuelve, digamos, Lucio, Norberto, Mansilla, ¿no es cierto?, fueron protagonistas. Fue una guerra que no está estudiada. Esto es importante, chicos, para la universidad. Si no estudiamos nuestros actos supremos, ¿no es cierto?, donde se libraron batallas emblemáticas en cuanto a la soberanía, en cuanto a la libertad, ¿no?, en contra la emancipación americana y la realización de los pueblos. Bueno, esto fue una guerra popular, porque el gran problema que ellos tuvieron es que no pudieron comerciar, ¿se entiende? Iban a cada lugar del no, y entonces no se podían arrimar a la costa porque de noche, ¿se entiende? Era una cuestión, fue tremendo, una tortura, un fracaso total del punto de vista político, diplomático, comercial. Iban a vender algo y lo reventaban, lo cagaban a tiro de la costa. Ahora, esto lo protagonizaron todo desde el Paraguay para acá, ¿no? Así que es muy importante, ¿no es cierto?, esto. Bueno, acá tenemos nuestra Punta Quebracho, ¿no es cierto? Ahí está Lucio Mansilla. Algunos de ustedes han sido protagonistas, pero importante arrancar con esto. Como la cuestión es que no es soberanía, ¿se entiende? Y bueno, en Punta Quebracho, ustedes no sé si lo han visto, pero aquí le traje esto después lo podemos ver. Es decir, fíjense que acá tienen una cruz con una proa, ¿no? Esto está dentro de Cargill. Este es el lugar histórico donde nosotros los argentinos derrotamos, o sea, que nuestro lugar histórico, o sea, ¿cómo es que se llama San Lorenzo, el Parque de la Gloria? No, ¿cómo es que le dice el sitio de...? Ahí está el sitio, ¿no es cierto?, histórico donde se desarrolló la batalla de Punta Quebracho, donde derrotamos a la flota anglo-francesa. Ese lugar con precisión está Cargill. Y si ustedes prestan atención donde está la cruz, van a ver atrás el río. Estas cintas son por donde decimos que sangra la Argentina. Es humillante, ¿no es cierto? Bueno, y donde está la bandera aquí al costado, ese es el lugar histórico. En ese lugar hay una empresa de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, la Cargill, ¿no?, que está en el sitio histórico. Es como el parque, ¿cómo es que se dice en San Lorenzo, el Parque de la Gloria? No, ¿cómo es que se dice el sitio histórico de San Lorenzo? El Campo de la Gloria. El Campo de la Gloria. Bueno, el Campo de la Gloria, donde derrotamos la flota anglo-francesa, está, ese lugar nos robó Cargill. Y además ni siquiera pagó los terrenos, porque ahí lo estamos estudiando, pero esto es importante porque sintetiza esto de la Argentina
sangra por las barrancas del Paraná, por un lado, por otro lado, la humillación nacional, y por otro lado, esto cuando decimos que hay enclaves coloniales, digamos así, como que no hay un tema de soberanía, ¿no? Y bueno, nos vamos a pasar vamos a pasar al otro mapita, le quería hacer esta pequeña introducción. Bien. Ahí, Luciano, mientras lo pones a eso, Sí, no, pensaba en que si uno lee las noticias hoy en día o muchas de las posturas que están a favor de volver a privatizar, lo que sí. plantean es solamente es un tema de números, de cobro el peaje, de dragas, de que lo pueda hacer una empresa, y todo esto queda completamente invisible. Si no lo traemos, no existe, digamos. Claro, por eso me pareció importante, chicos, que por lo menos tengamos una, ¿no? O sea, yo no nombré la batalla de Belgrano, o sea, no es casual que Belgrano haya plantado la bandera acá, ¿se entiende? Porque la contrarrevolución, después que triunfó la revolución, yo no lo conté porque quiero acotar, pero a ver, la contrarrevolución arranca desde Montevideo. ¿Y Montevideo qué tenía? El control de la hidrovía. Y tenía el control de la armada, porque toda la armada completa quedó en manos de los españoles. Una de las grandes tareas de los revolucionarios es que tuvimos que enfrentar, ¿no es cierto?, sin armada, hasta que vino el almirante Brown, ¿no es cierto?, un irlandés, y empezamos a armar la armada nuestra. Bueno, la batalla de San Lorenzo del general San Martín es contra el saqueo, ¿no es cierto?, clavar la bandera argentina, ¿no es cierto?, la bandera de Belgrano aquí en la ciudad de Rosario, se hicieron en la isla, y bueno, era en contraposición, porque ese litoral es donde estaba sentada la contrarrevolución. ¿Se entiende? Bueno, esto da para mucho más, pero es importante tener en cuenta estas cuestiones. Bueno, acá vamos a empezar a hablar un poquito, vamos a entrar a hablar de qué es lo que qué es lo que está en cuestión. Primero, vamos a explicar un poquito qué es la Cuenca del Plata, ¿no es cierto? O sea que, para cerrar el punto anterior, chicos, primero acá es un tema de defensa, ¿se entiende? Esto no tendríamos que estar discutiendo economía, tendríamos que estar discutiendo defensa, ¿se entiende? Esto no puede estar, no, esto es un tema de Estado, un tema de, es decir, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Transporte con la draga? No, esto tendría que estar directamente en el Ministerio de Defensa, esto es un tema de defensa, ¿se entiende? No, nosotros tenemos que decidir libre navegación de los ríos interiores para nuestros estados ribereños. Y nosotros decidimos, ¿se entiende? Bueno, entonces primero yo, antes de que nos metamos cómo nos meten ellos, yo les digo primero que es un tema de defensa, de soberanía y de defensa. Dicho eso, ahora vamos a las cuestiones económicas, que es lo que está en cuestión. Es decir, primero en la División Internacional del Trabajo, ellos lo que ubican, sobre todo en estos últimos tiempos, son los 3.172 millones de kilómetros cuadrados, que es un gran humedal, ¿no es cierto? Esto que decimos, una unidad de carácter estratégico hasta la médula a nivel mundial, ¿no? Que es esta unidad territorial, económica, productiva, comercial, de comunicación, de navegación, etcétera, y que abarca 5 países, ¿no es cierto? 5 países: Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, y en esta geografía viven 120 millones, ¿no es cierto?, de habitantes. Esto es una unidad. Dicho esto, vamos al otro aspecto, es unidad territorial. El otro aspecto, los acuíferos. Este es el tercer o cuarto acuífero más grande del mundo. ¿Se entiende? Entonces, cuando ellos nos dicen hidrovía, ¿qué hidrovía? No, ahí me entendés, como, bueno, nos cambian los nombres como a los esclavos. Si vos, no sé si vieron cómo es, bueno, Raíces, que le cambiaban el nombre al esclavo, Toby, entonces lo obligaban. Bueno, esto es lo mismo. O sea, no, millones de arroyos,
miles de lagunas, miles de ríos, ¿no? Un acuífero del tercero o cuarto más importante del mundo de agua dulce, pero que además eso ya, ahora lo han metido la bolsa, a pasar a cotizar en la bolsa, ya determinan, digamos, le cambian el concepto como un recurso, entonces ya empieza a cotizar en bolsa, digamos, el agua, ¿se entiende? Bueno, nos roban el agua, pero esta es la cuestión, estos son millones de arroyos, miles de ríos, lagunas, el acuífero, ¿no? El agua dulce, y eso termina en estos ríos, digamos, de los más importantes del mundo, esa gran autopista que llega al corazón de América del Sur, que tiene particularidades únicas desde el punto de vista de la navegación. Río de agua dulce, se lo puede navegar los 365 días del año, ¿no es cierto? Y además tiene el doble del calado del Mississippi, ¿se entiende? El Mississippi circula el 92% de toda la producción de los Estados Unidos. Bueno, pero por ejemplo las barcazas que vienen aquí son barcazas para una capacidad, por ejemplo, de 1.500 toneladas. Este río es más importante que el Volga, del punto de vista del calado, más importante que el Volga, más importante, digamos, que el Rin. El Rin, bueno, es una joda. Yo estuve en Alemania, si usted me entiende, como el río Carcarañá, ¿se entiende? Y lo mismo hablar de esto del Paraná. El Paraná tiene capacidad para bajar barcaza desde Mato Grosso del Paraguay, ¿no es cierto?, puede traer barcaza de 2.500 toneladas, mientras el río Mississippi, ¿no?, 1.500, ¿te das cuenta? Después vienen las formaciones de las barcazas. Pero esto es muy, muy importante, es decir, tiene un recurso 1000 veces estratégico del futuro, que es el tema del agua dulce, en la cual nos roban millones y millones, ¿no?, porque los barcos muchas veces se van con agua dulce, ¿se entiende? Un recurso que escasea en el mundo, ya está eso, ¿no? Entonces, bueno, esto le quería decir, y aquí viene un corrimiento de la frontera, esta es una imagen de corrimiento de la frontera, cómo esta unidad territorial, cómo este gran humedal, cómo esto lo han corrido la frontera. Y bueno, esto llega hasta el corazón del Amazonas, ¿no es cierto? Esto es el fuego que le va ganando, ¿no? Se ha deforestado, por ejemplo, bueno, llega hasta el corazón del Amazonas. Para hacerlo, ustedes lo están viendo, es un corrimiento, ¿no es cierto?, de la frontera. Bueno, ¿cuál es la matriz productiva de América del Sur? Un poco lo que venimos charlando. Y la matriz productiva de América del Sur es la soja. Es decir, esto acá, chicos, esto acá no se lo van a escuchar en ningún lado. ¿Se entiende? No se puede explicar el mundo, las ideas no caen del cielo. Entonces, tenemos que explicar la vida material para luego explicar todos los fenómenos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la matriz productiva de América del Sur? Esto lo desarrollo en el libro, en la segunda edición, donde ahí explico bien. La soja, acá viene un tema de corrimiento de la frontera, ¿no es cierto?, donde se ha corrido la frontera 70 millones de hectáreas, es decir, había 70 millones de hectáreas hace 30 años, ahora hay 140 millones de hectáreas, y la producción mundial de la soja, como es, esto vamos a avanzar un poquito más, pero es decir, la producción mundial de soja son de 360 millones de toneladas. ¿Cuánto produce América del Sur? América del Sur produce 175 millones de toneladas, ¿no? Y de aquí se exporta un dato sobre la soja, después lo podemos ampliar, 1 kilo de soja equivale a 2 kilos de carne en proteína. Es una bomba. Esto es un yuyo, como dirían, es un yuyito que tiene 5.000 años, que nació en China, ¿no es cierto?, que lo masificaron en la búsqueda del hombre, y particularmente el imperialismo de los Estados Unidos, buscar una proteína, ¿no es cierto?,
lo más reducida posible que para llevar al espacio, en la lucha por conquistar el espacio y el hombre a la luna. Y en eso descubren, en ese camino descubren, ¿no es cierto?, la cuestión de la soja. Se hacen los primeros experimentos, ¿no es cierto?, particularmente, digamos, aquí en la Argentina. Y bueno, y esto es lo que, bueno, hoy se está alimentando los países más poblados de la Tierra y particularmente China. No es, hay que entender esto, que el alimento y la proteína es un arma, ¿se entiende? Cuando las aguas están calmas, parecería que estamos hablando de comida nada más, pero en cuantito se agudiza la disputa mundial y se entran las contradicciones, el alimento se convierte en una de las armas fundamentales. ¿Se entiende? Esto es muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es la matriz productiva de América del Sur? Y todos los fenómenos económicos, ¿no? Lo vamos a explicar a partir de acá. Esto vale para la universidad, ¿no es cierto? Bueno, acá definimos, ¿no es cierto?, cómo es la industrialización de la soja, bueno, qué es la soja, entonces después se lo pueden quedar. Hay que decir que cada vez se industrializa, llevan el poroto y no llevan procesado. Bueno, acá explican. ¿El poroto de soja qué es? Mire, el poroto de soja es, el 20% es harina. ¿Qué se hace con esa harina? Y bueno, China o Europa la compran para convertirla en carne. ¿Se entiende? Es una industrialización, pero no deja de estar primarizada, o sea, ¿se entiende? Y el 20% es aceite. El crecimiento en China particularmente ha producido un cambio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la cuestión de que el aceite, ellos antes consumían el aceite de palma, ¿no? Bueno, ha surgido una nueva burguesía, digamos, de 400 millones en China, y ha reemplazado su dieta. Han pasado a comer carne, de cerdo particularmente, de aves, y esto lo hace, y el aceite ha reemplazado el aceite de menor calidad, que es el aceite de palma, principalmente, que ellos exportan. Importaban desde los sudeste asiático, han pasado ahora, lo han reemplazado, digamos, por la soja que viene de Sudamérica. Es decir, que el proyecto de corrimiento de la frontera es un proyecto que tiene que ver con otras cosas que ahora vamos viendo. Vamos a seguir otro poquito más. Bueno, acá viene la importancia estratégica de qué es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? La integración al mercado mundial de América del Sur. Bueno, esto que mencionábamos, es decir, hoy acá no está del todo ajustado, está un poquito viejo, es decir, ya Brasil ha reemplazado a los Estados Unidos, ¿se entiende? Brasil ya produce 134 millones de toneladas, ¿no? Pero con una particularidad a diferencia de Estados Unidos, que el 80% Brasil lo exporta, el 64%. Y se ha estancado los Estados Unidos y solo Estados Unidos exporta el 20%. Estados Unidos está produciendo 120 millones de toneladas y Argentina está en 55 millones de toneladas. Bueno, y después viene Paraguay, Uruguay, hay otros, pero digamos el corazón de este cambio en América del Sur se condensa en Brasil y la Argentina. No se puede explicar los temas de carácter estructural, ambiental, demográfico, sin explicar estos fenómenos de la producción. ¿Se entiende? Y dentro de esa división internacional del trabajo, que no es más la división, ¿no es cierto?, de los países imperialistas, ¿no es cierto?, y los países opresores y países oprimidos, que nos asignan en esta división internacional del trabajo ser los proveedores de estos alimentos. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, a quién le vendemos. Bueno, ¿no? Vamos a seguir, así no los aburro. Bueno, acá viene un tema. ¿Cuál es el principal medio de producción histórico? O sea, chicos, ¿este tipo de qué me está hablando? Porque empezamos hablando de la hidrovía y ahora me salís con esto. ¿Se entiende? A ver, no podemos explicar los fenómenos por el último eslabón. Tenemos que explicar el fenómeno por el primer eslabón. ¿Qué vienen a buscar? ¿Para qué quieren el río? ¿Para qué quieren dragar el río? ¿Para qué a qué vienen esos 5.000 buques? ¿Para qué entran esas barcazas? ¿Se entiende? Tenemos que explicar estos fenómenos
y algunos se hacen los tontillos, donde no explican cuál es el modelo productivo, ¿se entiende? Entonces nunca encontramos las causas históricas. Y te dicen, bueno, hubo siempre pobre y va a haber siempre... No, bueno, acá viene un tema, ¿cuál es el principal medio de producción histórico de los pueblos de Sudamérica? La tierra. El principal medio de producción histórico es la tierra. Y esto ahora, pero esa tierra, digamos, está concentrada, ¿no es cierto?, principalmente reina soberano el latifundio. Acá no hay dos clases, para hacerlo rápido, hay tres clases, ¿no? Es decir, ¿quién produce? Acá viene quién produce. Bueno, esta es la cuestión. Entonces, entre el 2 y el 10% tienen ellos, entre el 2 y el 10%, tienen el 50% de toda la producción de Sudamérica. Ningún fenómeno político puede ser explicado en América al margen de esto. ¿Se entiende? Cuando hablamos de soberanía, no hay una contradicción, está la contradicción con los imperialismos, pero hay que explicar el factor interno, y el factor interno determinante. Lo demás son condicionantes. Pero ¿cuál es el aliado interno que tiene el imperialismo? El latifundio. ¿No es cierto? Acá hay tres clases. Hay una clase que es el proletariado, la burguesía y los terratenientes, que a diferencia de los Estados Unidos nunca se pudo democratizar la tierra. Es decir, acá hubo una guerra civil durante 70 años, y a diferencia de la guerra civil de los Estados Unidos, donde se democratizó la tierra, no. En América hay una clase, la más reaccionaria, que no le interesa si en América del Sur no queda una lagartija, una gota de agua, ¿se entiende? El único fin es la super ganancia del imperialismo y la ganancia de estos tipos, ¿se entiende? Entonces, a diferencia de los Estados Unidos, donde hubo una guerra civil entre el norte y el sur feudal, esclavista, ¿no es cierto?, de grandes latifundios, triunfó el norte industrialista y democratizó la tierra, se desarrollaron las tareas democráticas, ¿no es cierto? Vinieron 50 millones de inmigrantes en los Estados Unidos, ¿no? Y esto lo quería hacer Belgrano, y esto es parte de las tareas inconclusas que tienen lo que tenemos en nuestra segunda y definitiva independencia, que tenemos que encarar, ¿no es cierto?, proyectos emancipadores que tenemos que desarrollar. Si hay una tarea, es la democratización de la tierra. Y nosotros acá hacemos un esfuerzo muy grande por ponerle nombre y apellido, y poner las caras. Es decir, que hay un trabajo importante que venimos realizando. ¿Qué expresión tiene esto en la provincia de Santa Fe? Bueno, ¿no? Estos son los enemigos, verdaderos enemigos de la tierra y del hombre. Ustedes saben que un tercio de toda esta cosecha que va a ser en América del Sur solamente en soja por 100.000 millones de dólares. Esto, el monopolio de la tierra, ¿no es cierto?, son los que, digamos así, se quedan con un tercio de la renta por alquileres, etcétera, ¿no? Son los parásitos de los parásitos. Por eso es importante. Bueno, estos son los que prenden fuego, ¿no? Por eso decimos enemigos de la tierra y del hombre. Bueno, esto, ¿no?, lo que han multiplicado el valor de su tierra, el impacto social y ambiental. Bueno, es tremendo, ¿no es cierto? Es tremendo, los impactos son tremendos, porque esto hay un cambio climático. Ustedes vieron que tenemos el río en una situación tremenda. Digamos, entonces, bueno, tremendo, esto cambia. Se están secando los acuíferos. Acá estamos bajo el Pehuel, digamos así, aquí en Rosario. Entonces, este sistema de monoproductor, de sistema intensivo, sella las napas y llueve y no baja las napas, hay cambio en el drenaje, bueno, todos los millones y millones de toneladas donde revienta, contaminan las aguas, revientan la flora, la fauna, es decir, un impacto de carácter, un cambio estructural, es decir, por lo tanto, esto es un tema del primer orden del día, y por lo tanto, bueno, muy contentos nosotros de que, y felices de que los chicos abrazan esta bandera, digamos, la soberanía ambiental, ¿no? La soberanía productiva, ¿no?, y la soberanía sobre el medio ambiente es muy, muy importante, sobre las aguas, etc. Bueno, acá podemos ver como el corrimiento, bueno,
Esta cuenca del Plata, chicos, disculpen que soy extensivo, pero bueno, ustedes díganme. ¿Nosotros qué decimos? Bueno, han convertido, esto es la Potosí, si no es solo el latifundio, sino que en toda la cuenca, esto que ustedes ven acá, si después tienen tiempo, véanlo con más atención, esto no son banderitas puestas al azar. No, no, esto está estudiado, ¿se entiende? Entonces, en esta cuenca, ¿no? O en esta unidad hídrica, fluvial, ¿tá? Se asienta lo principal del proletariado y las industrias, y en su mayoría extranjera, ¿no? De manufactura, ¿tá? Y además no es solo soja, sino que además tenés, bueno, el agua dulce, pero además tenés el 50% de la reserva de mineral de hierro del mundo, ¿se entiende? Nosotros podríamos tener la industria naval más importante del mundo porque tenemos el principal recurso más barato del mundo, que es el mineral de hierro, que está particularmente en la hermana República de Bolivia y lo que tenemos ahora, digamos, también en Brasil. ¿Nosotros qué decimos? Que en la cuenca del Plata reina soberano el capital extranjero, que está concentrado, está centralizado, ¿no es cierto? Y que esos son, hay un proceso, ¿no? Por eso decimos que la cuenca del Plata es como la Potosí del siglo XXI, ¿no es cierto? Esto que por un lado fluyen los manantiales, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros tenemos que tener este objetivo, es decir, de que hay que liberarla esta cuenca del Plata, ¿se entiende? Esa es la línea divisoria. Nosotros en nuestras vidas podemos transitar en esta América, digamos, podemos transitar de una manera donde vamos, ¿qué sería? Transitando la dependencia, con cuestiones coloniales, ¿no? La podemos administrar. Algunos la quieren profundizar. Después están los que quieren administrar. Después están los que quieren renegociar esta dependencia. Y después estamos los que queremos emancipar. Y nosotros decimos que la cuenca del Plata, ¿no es cierto?, es como nuestra cordillera de los Andes. ¿No es cierto? Tenemos que liberarla, tenemos que cruzarla y tenemos que liberarla. Y tenemos el desafío en cuestiones de descolonizar nuestra cabeza para poder abrir paso a descolonizar esta América. Y el secreto es cómo creamos un movimiento, no por la hidrovía, sino por la segunda emancipación americana, liberarla del imperialismo, ¿no es cierto?, que estruje, que oprime, ¿no es cierto?, y bueno, que deja esta Argentina, esta América Latina, y que es un proyecto continental. El concepto continental, ¿no es cierto?, que estos tipos tienen. Así que bueno, no sé si hay algunas cosas más. Seguimos otro poquito más. Bueno, acá tenemos la hidrovía, ¿no es cierto? Importante un poco lo que decíamos antes, esto se lo pueden llevar, pero acá viene bien arriba, viene en Puerto Cáceres, al 3.442 kilómetros, verán ahí arriba, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene un calado muy importante, ¿no? Eso sería lo que sería toda la cuestión de la hidrovía. Bueno, ustedes saben que esto se combina con el embudo de América del Sur, y el embudo son estos enclaves coloniales que son estos puertos, ¿no es cierto? Estos puertos son puertos, hay cosas, no sé, chicos, yo no los quiero aburrir, ¿viste? Porque cada cosa de esta da para un montón. Nosotros somos serios, ¿se entiende? Dreyfus es francesa, no es argentina, ¿se entiende? La Glencore es inglesa. Digo porque va a haber una embestida contra nosotros, muy grande, de descalificación, ¿no es cierto? Nos van a tratar de descalificar, ya están diciendo que no es soberanía, que decimos que es mentira que el Estado no está, porque el Estado tiene la aduana, tiene la FIT, tiene prefectura. Si es mentira, esto en todo el mundo están los puertos privados. O sea, distintos argumentos para descalificarnos, pero la realidad es la realidad. Son enclaves coloniales, ¿no es cierto? Puertos donde la estatal china, por ejemplo, tiene el 20% de la soberanía comercial. Y bueno, y si no tenés soberanía comercial, no hay no tenés soberanía monetaria, y si no tenés soberanía monetaria, no tenés control de la banca, la moneda y el crédito. ¿Se entiende? Y cualquier proyecto de tomar posesión de la riqueza, administrarla, organizarla, una vez que la posees, la administrás y la organizás, bueno, tenés que tener
una palanca clave que es el crédito, la moneda, digamos así, para poder planificar la Argentina. Si querés hacer hospitales, si querés hacer fábricas, si querés armar la industria de defensa, si querés nuestra marina mercante, tenés que tener el control, ¿no es cierto?, y la plena soberanía comercial para tener la soberanía monetaria. Entonces, estas son las cosas, digamos, que tenemos. Acá también hacemos un esfuerzo grande por poner las caritas. Bueno, ¿no? Acá vemos, ¿no?, los complejos agroexportador, el peso territorial, cómo el monopolio, digamos, cómo más que nunca tiene vigencia lo que decía Ernesto Guevara Lynch, el Che. Si toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo, y sí, fíjense el peso que tiene Cargill. No es que son puertos, tienen planta productora de aceite, de harina, de biocombustible, terminales portuarias, acopian y venden semillas, fertilizantes, operaciones financieras, transporte marítimo, ganadería, pool de siembra, y así podemos seguir, ¿se entiende? Entonces, la Argentina tiene como una aspiradora, que siempre hay un argumento falso que dice los dólares que traen, lo que no, las ganancias de todos tipos, que además son grandes latifundistas, ¿no? Participan de todos los eslabones productivos, todo eso se va afuera, ¿se entiende? Lo que gana Cargill se va afuera, tanto en la producción, en el combustible, son grandes importadores, ¿no? Porque después vamos a hablar de esto, ¿no? Bien. No sé cuánto va, Fabi, cuántos minutos va. 40 minutos va. Bueno, lo vamos a hacer un poquito más y cortamos. Después podemos dejar abierto las preguntas. Acá hay un tema de la soberanía sobre el flete. Si la Argentina, si ejerce su derecho soberano del flete, esto lo podemos ampliar. Es decir, nosotros, todos los países del mundo que comercializan en el mundo tienen el 50% de la reserva del flete. De todo lo que usted compra y todo lo que vos vendés. Esto implica para la Argentina tener un mercado cautivo de 3.500 millones de dólares. Bueno, la industria naval se podría desarrollar en forma gratuita. ¿Por qué? Porque ya tiene un mercado de 3.500 millones de dólares, ¿se entiende? Nosotros no ejercemos el derecho soberano del flete y esto queda en agencias marítimas extranjeras. ¿Cuál es la razón por la cual Argentina no ejerce su derecho soberano sobre el flete? ¿Se entiende? Bueno, estas son todas las cuestiones, ¿no? Bueno, después va sobre esta cuestión del río. La Argentina, hay dragas que nosotros tenemos, ¿no? Que fabricamos, que tenemos, y la más grande está en Corrientes, ¿no? Y además están las dragas que tenía la Yandenul. Bueno, por eso que ahora, digamos, en este paso que se dio, viene todo un tema que hay que hacer un inventario de que nos tienen que devolver las dragas, ¿no es cierto? Las dragas que tiene la Yandenul, y hacer un inventario en qué condiciones nos vende, nos devuelve las dragas nuestras, ¿no? Bueno, la industria naval, bueno, nosotros lo que siempre decimos, es la industria que no necesita un peso, se puede crear la industria, que el principal, todo este modelo agroexportador, extractivista, de primarización, es a cambio de enterrar toda posibilidad de una industria autónoma, independiente. Por ejemplo, si ustedes vienen de los pueblos, chicos, en el pueblo hay, fíjense, no hay una chata, una moto, una cosechadora, un tractor, un camión, la goma, todo es importado. Y si no son industria en la Argentina, que lo fundamental son ensambles, ¿entiende? Todo este modelo, a los terratenientes, lo único que le importa es colocar la soja, cobrar la renta, ya no tiene ningún... Si el fertilizante viene de afuera, si el tractor viene de afuera, si la cosechadora viene de afuera, si el barco es de afuera, si el dragado lo hace la Yandenul, y quedan millones de argentinos en la desocupación y latinoamericanos o sudamericanos, a ellos no les interesa. Es decir, este modelo, yo te vendo soja y enterrar toda posibilidad, ¿no es cierto?, de un desarrollo industrial, ¿no?, que además nosotros, a diferencia de otros países, lo pudimos hacer. Nosotros teníamos la industria de defensa, tuvimos industria naval, el 80% de los vehículos rurales eran argentinos. Esa es la pelea que está planteada, ¿se entiende? Y bueno, parte de esas cosas se definen en el río. Bueno, el papel de la universidad, se lo dejo a ustedes, creo que ya lo vienen planteando, pero para que esta maquinaria del saqueo, del robo, del colonialismo, de administrar la dependencia,
de que se matan para repartirse esta dependencia, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos en relación al Paraná, ni belga ni chinos, argentinos, ¿no? Y bueno, y estamos en esta batalla, ¿no? Entonces, pero eso no se puede hacer sin esa usina, ese soporte técnico, científico, profesional, de proveedor de mano de obra especializada, que es la universidad. Esta ha sido la usina de este modelo. Por eso es tan importante lo que ustedes han hecho. Lo dejamos ahí, chicos, y dejamos las preguntas porque se ha hecho un poquito largo y les pido disculpas. Dale, buenísimo, Luciano. Ahí quien quiera sacarse alguna duda, que tenga alguna pregunta, quiera profundizar sobre alguno de los aspectos, yo creo lo que me llevo es que yo venía pensando, bueno, vamos a conocer un poco cómo es lo del peaje, lo de los barcos Eso es muy fácil, ¿eh? Lo explicamos en un minuto. No, pero digo, lo que expresa creo es que en realidad es un tema muchísimo más amplio que solamente comercial, digamos. Claro. Ahí Damián preguntaba si las placas, las imágenes estas están disponibles, si se pueden acceder. Sí, totalmente la podemos dejar a disposición para que los chicos la estudien y la puedan usar como guía de estudio. Cada uno de estos temas da para una hora. Ustedes disculpen, yo no soy profesor, no soy escritor, no soy científico, soy un paisano, ¿se entiende? No, un hombre que lleva el país adentro, ¿no? Eso. Y que nos duele hasta la tremenda infelicidad que tiene el pueblo argentino. Salvo anoche que explotamos de alegría cuando le ganamos a Colombia. Pero, bueno, la Argentina es el octavo palacio del mundo, chicos. No somos pobres, nos hacen pobres. ¿Se entiende? La Argentina es uno de los países más importantes del mundo. Tiene la energía del futuro, tiene el litio, tiene el petróleo, tiene la pesca. El centro del país no está en Córdoba, está en Ushuaia. Somos un país bicontinental, tenemos el principal reservorio de agua dulce, tenemos 64 minerales, tenemos el litio. ¿Se entiende? Alimentamos los países más poblados de la Tierra junto con nuestros países hermanos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué tanta riqueza, ¿no es cierto? Fíjense, se triplicó la producción en estos últimos años y lejos de haber feliz. Este año tuvimos precios récord. ¿Cuál es la razón por la cual tuvimos precios récord? Se duplicaron o triplicaron, se duplicaron. El maíz aumentó el 180%. La soja aumentó el 100%. ¿Cuál es la razón por la cual algo, ¿no?, que tendría que traer más felicidad trae infelicidad? ¿Se entiende? En vez de pagar la carne más barata, la paga más cara. Bueno, ¿puede haber otro objetivo supremo que no sea liberar a la Argentina? ¿Se entiende? No hay posibilidad. Todas las riquezas, es decir, todas las riquezas que se producen, todo eso, todas las ganancias de estas empresas no vuelve a ser invertido al país. No, todo eso se va afuera, para decir un párrafo, ¿no es cierto? Después lo del decreto lo podemos publicar, eso no hay problema, lo podemos decir en 2 palabras, que pasaría a tener el control la Administración General de Puerto y todo eso. Bueno, no sé si alguien, ahí hay varias manos levantadas, no sé si significa que quieren hablar, pero bueno, no sé ahí, Mercedes, si querías hablar, escriban en el chat, así podemos ver el orden que levantaron la mano, así, y vamos, tenemos. Sí, creo que estaba primero Gaspar, después Tana y yo tercero. Dale, bueno, si querés cederle el lugar, Gaspar, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, quería preguntar por el tema de la Cuenca del Plata. Yo pude meterme recién a las de 35 y me pareció muy interesante lo que usted decía sobre liberar la Cuenca del Plata. Quería saber cómo se traduce eso a política de Estado, cómo se lleva a la acción. Y cosas como qué se hace con las empresas privadas que han entrado acá, o sea, creo yo legalmente, que vienen a hacer su negocio, ¿qué se hace con todo eso? Bueno, primero hay que conocer para defender, ¿se entiende? Si nosotros los argentinos estamos de espalda a nuestra historia emancipadora, si no sabemos cuál es no solo nuestra historia, si no conocemos
¿Se entiende? Entonces tenemos que crear primero un movimiento, por eso decimos una revolución cultural. Primero tiene que tener, si nadie puede desear o querer lo que no conoce, nadie. Entonces, ¿se entiende? Primero tenemos que conocer, bueno, cuál es la síntesis de la emancipación americana y qué lugar tuvo esto. ¿Es soberanía o no es soberanía? Por eso arrancamos así, ¿se entiende? Estamos sembrando, necesitamos una revolución cultural y en eso el movimiento estudiantil puede jugar un papel. El movimiento estudiantil está bien de pelear por las reivindicaciones del, ¿no?, el bienestar estudiantil para que ningún pibe se tenga que ir de la facultad. Pero acá el problema es que hay que liberar el país. Todas las reivindicaciones individuales no se van a poder lograr en la medida que no logremos. Primero tenemos que liberar la patria, ¿se entiende? Liberar la Argentina. Sin liberar la Argentina, sin poseerla, no la poseemos la Argentina. Detrás de estos mapas está que no la poseemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, hemos creado un movimiento que ya el día 9, ¿no?, se empieza a discutir la soberanía. Sí, la soberanía no es la bandera, la escarapela y la selección, que lo es. No, es la riqueza. Yo quiero la pesca, quiero el comercio, no quiero el petróleo, todo eso está en manos extranjeras. La Argentina es dependiente, semicolonial, tenemos una parte de nuestro territorio, ¿no es cierto?, ocupado, bueno, de espalda, por eso decimos, de espalda a Belgrano, a San Martín, a la bandera argentina, de espalda a nuestra historia, de espalda a la realidad de nuestras riquezas. No va a haber nunca felicidad. Primero tenemos que sembrar conciencia, y para eso tenemos que convocar, digamos, los mejores, tomar lo mejor de nuestra historia, esto que decimos, tomar lo mejor de nuestra intelectualidad, de nuestros profesionales, de nuestros pibes cuando elaboran las tesis, de este hermoso y maravilloso videos que hicieron. ¿Saben el desastre que van a hacer en la universidad? Porque las universidades, estas empresas, firman una cantidad de convenios a espaldas del pueblo, usan la guita del pueblo argentino, usan las universidades públicas para hacerle logística a los ingleses, la Glencore, para hacerle logística a los Paduan que hablan del Estado corrupto. ¿Y por qué no hablamos del Estado? La Glencore que le robó, le estafó al argentino en $1.000 millones. Claro, el Estado hay que ver cómo es, porque es el mismo Estado que deja, ¿no es cierto?, que circulen, que nos saquen $21.000 millones todos los años, como nos dejó el legado diciendo nuestra querida Alcira Argumedo, o como decía Pino Solanas. Esa es una realidad. Claro, el Estado tiene que ser, ¿cuál es el contenido de ese Estado? Para que los argentinos y argentinas podamos ser parte, ¿se entiende?, de que eso esté al servicio del pueblo. Pero la pregunta, para hacerla corta, una revolución cultural. Si no conocemos ni el río, ¿se entiende? ¿Ustedes vieron la cantidad de políticos que no tienen la menor idea, no conocen los arroyos, no conocen sus árboles, no conocen su flora, no conocen su fauna, no conocen su cultura? Hay una cultura milenaria, chicos, ahí. Milenarias. Bueno, entonces vivimos de espalda. Entonces se crea una ideología, nos colorizan la cabeza, después te entra cualquiera. Si no sabes, ¿entiendes? No sabes, Por eso arrancamos con la guerra del Paraná. Esto es materia, no, los pibes no salen. Ahora vamos a dar un seminario en docente, porque claro, ¿se entiende? Bueno, los colegios no te enseñan estas cosas. Bueno, estas son las cuestiones que no están. Tienen que venir por fuera en los lugares académicos. ¿Por qué? Nosotros pusimos un mapita, ese mapita está recorriendo toda América Latina. ¿Ustedes se creen que ellos no saben que este mapita? ¿Por qué tuvimos que hacerlo nosotros? ¿Se entiende? Entonces, bueno, ¿puede haber otro objetivo supremo? ¿No es cierto? Esto que decía, de que no sea liberar esta querida América del Sur para la felicidad. Bueno, nosotros creemos que eso es lo que está en cuestión. Hay 3 Argentinas. Una, que sigamos siendo una colonia. Una recontra colonia. Acá reina, soberano, el capital extranjero.
y en el territorio el latifundio, ¿no? Y entonces algunos quieren que seamos más todavía, más monoproductor, ¿no? Más contaminación. El modelo es profundizar esto, que son los que van hasta el 9 de julio, ¿no es cierto? Esto que se dice en el campo, pero cuando la mesa de enlace, esto, ¿no? No sé qué defienden cuando hablan de Vicentín. Todos somos Vicentín. ¿Qué Vicentín? Vicentín nos estafó en $1.000 millones. Y los argentinos todos somos Vicentín. ¿Y ahora qué van a decir el día 9? Todos somos la Jean de Null, o sea, todos defendemos una empresa belga. Bueno, estas son las cuestiones que están en concreto, ¿no? ¿Quiénes son los que están poniendo el grito en el cielo alrededor de este debate de la hidrovía? Y la Cámara de Puerto Privado y Comercial, el señor Zubizarreta. Los belgas. Y nosotros vamos a defender a los belgas. ¿Se entiende? No. Don Atahualpa Yupanqui dijo, buscando rumbo me perdí. Luego cuenta me di y agarré por buen camino. Antes que nada argentino y a mi bandera seguí. Después viene qué hacemos los argentinos. ¿Se entiende? Porque el Estado en sí mismo, sabemos que hay un Estado corrupto, también un Estado que ¿no? Ahí viene el Estado, ¿cómo tiene que ser? Esa es otra discusión. Primero, lo que es nuestro, y después vemos cómo lo administramos nosotros. Son dos cuestiones. Pero sin una revolución cultural, y sobre todo protagonizada por los pibes, ahora tenemos que empezar a descolonizar nuestra cabeza. ¿Se entiende? Si no, no hay posibilidad. Buenísimo. Gaspar, no sé, levantaste la mano de nuevo. Si querés preguntar otro tema, te ponemos la lista. No sé si... ¿O querías algo más de esta misma pregunta? Si no, pasa... No, iba por el mismo lugar, o sea, ¿qué hacemos con los argentinos justamente que nos venden? ¿Entendés? ¿Y qué hacemos con el hecho de que, bueno, en la última elección un 41% de las personas, más allá de crisis económica, de todo eso, todavía querían seguir con un modelo de país que bueno, que es lo que tenemos que luchar en contra? Bueno, mucha gente vieron que dice, se quejan, algunas corrientes que dicen, uy, ¿vieron los fachos, la derecha, cómo está? ¿Se entiende? ¿Y cómo lo enfrentamos? Uy, miren Alberto, ¿para dónde va? ¿Qué sé yo que va a ser Alberto? Bueno, así no, chicos. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que plantear, hay que plantearle otra cosa. Tenemos que hablar de otras cosas. ¿Con qué la vamos a enfrentar, esas corrientes? Ultra reaccionarias. Gramsci alguna vez dice, bueno, algunos italianos se quejan porque, ¿no es cierto?, en Italia crece el fascismo. Y entonces hacía una crítica a los socialistas de la época en Italia diciendo, bueno, dice, ustedes, ¿de qué se quejan? Andan llorisqueando por los rincones porque crece el fascismo, la derecha y los reaccionarios, pero no tienen una opinión de la historia italiana, ¿no? No tienen una opinión del presente y no tienen una propuesta. Por lo tanto, acá formulamos una propuesta que tiene que ver con formular una propuesta de país, ¿no? Que involucre todos los terrenos, la soberanía, bueno, soberanía industrial, del medio ambiente, del territorio, de las aguas, de la hidrovía, de la defensa, bueno, ferroviaria, tal. Si no abordamos científica, cultural, bueno, ahí sí vamos a enfrentar a estas corrientes. No la vamos a enfrentar por una reivindicación particular. No, tenemos el desafío, ¿no es cierto?, de formular un programa para otra Argentina. Sí, y ese es un poquito la pelea y a eso lo queremos convocar. Buenísimo. Tana. Hola. Bueno, nada, primero que nada, como agradecer la charla, lo quería decir, estoy muy, muy contenta, la verdad que necesitábamos, siento como tener más herramientas, parece un tema, es igual, un tema que muy complejo y
y que cuesta por ahí explicarlo como al resto de los jóvenes, no sé, hablando con nuestros compañeros parecía muchas veces como desinformación o la campana que escuchaban era lo de los medios hegemónicos o de, no sé, el choreo que plantea la Nata y eso, y entonces nosotros como corriente que plantea algo distinto, como que está bueno tener herramientas para poder discutirlo, y me pone re contenta la charla, y además a mí me flasheó mucho el verlo como esto de todo integrado, ¿viste? Es como que me parece que es un debate que se abrió y que te permite discutir en realidad todo lo de la Argentina dependiente, y es algo que a mí me flashea mucho, o sea, es algo muy concreto, y nada, me da también mucha esperanza también que estemos avanzando en ese sentido, y nada, en realidad yo lo que quería, yo me perdí una partecita de la charla del principio, capaz que ya lo hablaron, pero como que quería preguntar un poco mejor sobre lo del decreto 949 y también sobre el último decreto, qué es lo que cambia, qué es lo que avanza o no, y también para eso, para tener más argumento a la hora de discutir. Nosotros estamos haciendo las mesitas del ALDE y a veces aparece como gente que te dice, bueno, estoy de acuerdo con vos en esto, ponele, ¿no? No voy a estar en contra de que el Estado tenga soberanía, si lo plantea en ese sentido. Igual ya un poco respondiste a esa pregunta, pero como que el discurso que después aparece es, bueno, ¿qué vamos a hacer después? ¿Cómo se va a administrar esto? Después tengo una idea del gobierno corrupto y de qué va a hacer con esa plata, que esa plata va al Tesoro Nacional y que no va a ir para la hidrovía y de que la vamos a hacer mierda si se estatiza. Nada, para tener más argumentos para discutir esa corriente y esos discursos también, y para preguntarte en específico sobre esto del cambio de decreto, que fue algo como que se fue dando, a mí me sorprendió en una parte. Me puse muy contenta porque veníamos peleando para eso y en la Facu también venimos planteando esas cosas, pero nada, también me sorprendió para bien. Bueno, vamos a partir así, a ver si te lo puedo explicar. Vamos a hablar del decreto, el 427 creo que es, ¿no? Bien, ese decreto, ¿qué es lo que cambió? Lo que cambió es que el control, ¿no? La concesión, el control y la administración, ¿qué quiere eso? A ver, ¿qué quiere decir eso? Y eso es la traza, por dónde se va a dragar, la tarifa, quién la cobra, quién la fija, ¿no? Con quién se va a hacer el laburo. Bueno, el tema del personal, o sea, los profesionales, los laburantes, qué condiciones, quién paga, quién le paga los sueldos, para hacerlo sencillo, o sea, ¿se entiende? Entonces, bueno, antes esto estaba en manos de la Yandenul, no está más. Los argentinos, a través de la Administración General de Puerto, tenemos la posesión, la concesión y la administración. No es más de los belgas. Ahora tenemos, sabiendo que hay gente que quiere cambiar de amo en el Estado argentino, por eso decimos, ni belga ni chino, argentino. Ni amo viejo ni amo nuevo, ningún amo, dijo Manuel Belgrano, nuestro querido Manuel. Ningún amo. Y para eso tenemos que garantizar, ¿no es cierto?, que se avance en un sentido de crear la sociedad de la empresa, bajar este decreto, porque el decreto está, por un lado está esto, pero es por 12 meses nada más, para armar una licitación, y ahí está el decreto 949, ¿se entiende? Que mantiene la licitación. Entonces, dimos un paso, pero estamos en el medio del río, chicos, no podemos hundir. ¿Por qué? Porque se toma 12 meses y se mantiene la licitación internacional. O sea, que puede ser que echamos por la puerta a los belgas y se nos metan los chinos, los japoneses, los yanquis, los belgas de nuevo. ¿Se entiende? Por eso es tan importante seguir la pelea. El decreto 949 es eso. Mantiene la licitación internacional por un sistema de cobro a través de peaje. Nosotros queremos borrar el decreto 949 y que la Administración General, ¿no es cierto?, de Puertos, si es que digo bien, y que además es una sociedad nueva, es una empresa del Estado, cree la empresa del Estado. ¿Cómo?
Primero queremos un inventario. Porque los argentinos tenemos draga, queremos que nos devuelvan las dragas. Se llevaron 7 cuando se la entregaron. Ustedes saben que además los subsidiamos en 280 millones de dólares. ¿Saben eso? ¿Quieren que les mande una foto después por año cuánto cobraron? Les mando una fotito. Todo eso está estudiado, está certificado. Entonces, el decreto mantiene, por un lado está el paso y por otro lado está el decreto. Bien, están las elecciones de por medio. ¿Se entiende? Bueno, por eso la movilización más que nunca del 9 de julio. Si el pueblo no se moviliza, bueno, lo más probable es que esto, se entiende, tomamos el control, pero en 12 meses la va a tener otra empresa. Entonces, así de complejo es, dimos un paso importantísimo, abrimos una brecha, pero lo más importante de todo es mantenerlos movilizados, ¿no es cierto? Y haciendo crecer esta conciencia. Tenemos que tener un proyecto de país en la cabeza, chicos. Eso no se puede legar. Yo no conozco ningún esclavo que le regalen la libertad. Y la Argentina es esclavo de los imperialismos en el mundo. Y en lo interno somos esclavos de los terratenientes. ¿Se entiende? De esa dependencia que hablamos. Nadie te va a regalar la libertad. Y las excusas hubo siempre, no hay relación de fuerza. ¿No ves el mundo? ¿No ves la ofensiva reaccionaria? ¿No ves que no se puede? ¿Vos estás loco? ¿Qué queremos? ¿Pelear al león con un escarbadiente? Bueno, así no se liberó nadie. Discúlpenme. Si hubiese sido así, no, claro, no, hay un problema de objetivo. O sea, nosotros tenemos que bombardear el positivismo. Él no se puede, él siempre fue así. Hacé la tuya, no te metás. El tremenda idea escéptica que lo meten a los pibes como viejos, lo hacen viejo hasta los pibes. ¿Me entendés? No se puede, está difícil. Ay, tenemos presiones. ¿Te imaginás? ¿Me entendés? No, tenemos presiones. Y sí, ¿qué querés? Si vos querés ser libre, yo no conozco a ningún esclavo que le hayan regalado la libertad. ¿Se entiende? Entonces estas son las cuestiones. Hay un tema de objetivo. Nuestro enemigo es el escepticismo. Los que no creen en este pueblo, en esta patria. No, los que la desprecian, no la quieren conocer. Y si no la conocés, no la podés defender. Tenemos que querer al pueblo, ¿no es cierto? Tenemos que querer nuestras riquezas, no, todo acá estamos con las reivindicaciones individuales. Todos piden. Y el palacio lo tienen otro. ¿Y ustedes creen que vamos a ganar nosotros, vamos a recuperar, ¿no es cierto? Vamos a lograr la universidad sin el pueblo liberado? ¿Vamos a resolver nosotros en la universidad pública, ¿no es cierto?, popular, científica, sin liberar la patria? No, imposible. ¿Se entiende? No hay posibilidad. Y lo mismo no vamos a sacar los pibes de la esquina. Por esos pibes tenemos que crear millones de puestos de trabajo industriales. Para eso tenemos que liberarnos de este modelo de exportar, ¿no es cierto?, para enterrar toda posibilidad. Bueno, queremos los pueblos. ¿Por qué no podemos fabricar los autos argentinos? ¿Quién dijo? Si nosotros lo hicimos. No necesitamos una industria de defensa, no necesitamos una armada, no necesitamos nosotros una flota pesquera. No podemos buscar nuestros barcos petroleros. No podemos fabricar. ¿Por qué tenemos que traerlos durmientes? Ahora, eso se entierra el futuro de los pibes. No estamos discutiendo. Es entre sacar a un pibe de la esquina y darle felicidad y planificar y devolverle el futuro. Si ese pibe tiene laburo, ahora, si los durmientes vienen de afuera, el riel viene de afuera, el vagón viene de afuera, el ferrocarril, ¿me entendés? La locomotora viene de afuera. Bueno, chicos, detrás de eso está condenarlo a ese pibe que se entiende de la droga o acá, no sé, la cárcel. Eso, nos están robando el futuro. Entonces, viva la exportación en soja, creció, se baten todos los récords. Sí, estamos en la 6ª revolución industrial, nunca producimos tanto, tan eficiente. ¿Y el balance social? Entonces, bueno, discúlpenme que nos fuimos por las ramas, pero bueno, empezamos a apasionarnos un poquito. No pasa nada, Luciano. Mercedes,
tenía la pregunta también. Bueno, primero que nada agradecerte por la charla, Luciano, que realmente estuvo de lo más interesante. Y bueno, tocabas ahí un poco la cuestión medioambiental mientras hablabas. Y nada, teniendo en cuenta digo, la crisis que venimos viviendo, sobre todo lo vimos el año pasado con las manifestaciones en contra de los incendios de los humedales, lo vemos también ahora con la baja del río Paraná, que si no me equivoco es la mayor en 50 años. Nada, quería preguntarte para que pudieras profundizar un poco en la cuestión, en qué sentido, cómo sería beneficiosa la estatización, digamos, de la hidrovía en este sentido ambiental. Y primero tenemos que tenerlo para poder planificarlo con un contenido que... ¿Quién dijo que hay que dragar el río? Primero hay que discutir eso. Si lo tiene la Jean de Null, no hay problema. La Jean de Null ya decidió que hay que dragarlo y que hay que entrar los barcos de ultramar y meterlo, no sé, hasta la laguna Setúbal, qué sé yo. ¿Se entiende? Porque lo deciden los belgas. Eso es lo que estamos hablando. Ahora, si lo tenemos nosotros, podemos discutir quién dijo que hay que seguir dragando el río. ¿Cómo se puede seguir dragando el río? Por una cuestión de bajar la tarifa. O sea, el mundo se reduce a las tarifas, ¿se entiende? Es como tirar millones de toneladas de veneno para aumentar la producción de la soja. Bueno, pero si no la tenemos, no podemos ni discutirlo. ¿Qué vas a discutir vos? No, vos, el peaje, o sea, ustedes lo escuchan a la de la bolsa, y el costo es ser eficiente, estamos a 20.000 kilómetros, y los chinos agrandan cada vez para bajar el flete, hacen cada vez más grandes los barcos, ¿no? Aumentar la escala. Y nosotros tenemos que aumentar el río, y eso acelera el curso de las aguas, además que han cambiado el clima, porque el desastre es tremendo. Si vos, ¿no es cierto? Los tipos nos impusieron esta matriz productiva que es la soja, monoproducción, ¿no? Ese tipo de agricultura sella en las capas, a 20-30 centímetros abajo de la tierra, se arma una tosca y cuando llueve no perfora. Esto lo pueden experimentar en cualquier pueblo si ustedes son de un pueblo. Entonces no se filtra el agua. No va al acuífero como el Pehuelche que estamos nosotros, después está el Guaraní y después está el Pucará que está en Mar del Plata. Se están secando. ¿Por qué? Porque este tipo de agricultura sella las capas y cuando llueve no baja, corre el agua. ¿Se entiende? Entonces corre, acelera la velocidad. ¿Y qué corre? Corre agua con veneno. ¿Y dónde va el agua con veneno? Va a los ríos y produce las inundaciones. Después está el río volante, que es la evaporación, que son los bosques, estos 70 millones de hectáreas, donde vos arrasaste con los bosques, vos estás arrasando. El 80% de la lluvia dependen del mar, la evaporación del mar. Pero hay un 20% del pulmón y la evaporación de eso que depende de los árboles. Si sacaste 70 millones, cambia el ciclo, se aumentan los polos. ¿Se entiende? Bueno, todo eso está alterado. Pero ¿quién planifica eso? Los terratenientes. Entonces queremos resolver el tema ambiental sin hablar de quién es la clase hegemónica. No, lo que mandan acá son Cargill con los terratenientes, con Soros. Esos son los que deciden qué producir, cómo producir, para qué producir, y no le interesa el medio ambiente. ¿Qué le va a interesar si hay una lagartija más o una lagartija menos? ¿Qué le interesa a los tipos? Los tipos están en otra. ¿Se entiende? Si te inunda, no te inunda. Y es así. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de relaciones de poder, por eso decimos, ¿cuál es el principal medio de producción histórico? ¿No? La tierra. ¿Y en manos de quién está la tierra? Y a partir de ahí está quién produce. Si no le sacamos eso, nunca va a estar el medio ambiente. Primero tenés que liberar, primero tenés que controlar, para después planificar. Ahora, en esa lucha hay una relación en tomar las reivindicaciones para ir en un sentido. ¿Se entiende? Entonces acá, en el dragado lo mismo. En el dragado, ahora lo podemos discutirlo. Si nos movilizamos, chicos, porque dentro del Estado argentino y dentro del gobierno argentino están también los que quieren traer a los chinos, están los que quieren traer a los yanquis, están los que quieren
quieren cambiar de amo. Y a nosotros no nos gusta, como nos enseñó Manuel, ni amo viejo ni amo nuevo, ningún amo, libres, ¿no? Y esa libertad tiene que recuperar la soberanía ambiental. ¿Quién dijo que tenemos que dragar? ¿Por qué tenemos que acelerar el curso de las aguas? ¿No es cierto? Entonces, el curso, no. Nosotros tenemos que defender la flora, la fauna, el curso de los ríos, ¿no? Y capaz que no necesitamos dragas, chicos. ¿Se entiende? Capaz que nos sobran las dragas que tenemos. ¿Quién dijo que hay que bajar 10 metros? ¿Cómo vas a se entiende? No. Entonces, China se le ocurre duplicar los barcos, nosotros seguimos dragando, dale nomás, total, están secando los ríos. ¿No? Y alteran el aire, el agua, el drenaje, la flora, la fauna. Bueno, todo eso, por eso es tan importante la lucha que han desarrollado los pibes, por la cuestión del... Ahora, hay una relación política y de poder, y de conocer y defender, bueno, todo esto que se viene desarrollando. Buenísimo. Ahí Bautista tenía una pregunta. Sí, ¿cómo va, Luciano? Primero que nada, agradecerte también personalmente la charla. La verdad que siempre hace muy, muy fácil lo difícil. Y nada, por eso te quería agradecer y quería preguntarte, yo vengo escuchando distintas corrientes, así, ideas de que pasar a controlar cuestiones clave de nuestra economía, como es la hidrovía en este caso, es como ir a contramano del mundo, una cosa así. Y nada, preguntarte qué pensás de eso, qué sentido tiene y por qué existe esa idea. Che, repetime de nuevo la pregunta. No, que hay distintos sectores, distintas personas que tienen la idea de que controlar así palancas clave de nuestra economía, como en este caso sería la hidrovía, es como ir a contramano del mundo, es estar como encerrarse del mundo y de preguntarte de dónde viene esa idea y por qué. Y bueno, las clases dominantes tienen idea dominante. ¿Se entiende? Entonces tienen que crear... Vamos a hacer. Para que haya un sistema esclavista, feudal, colonizante, como fue la Potosí, donde el centro de la producción y la extracción y del saqueo de América del Sur, aprendamos de nuestra historia. Durante 300 años, ¿no es cierto? ¿Cuál era la matriz productiva de América? La plata. ¿Qué venían a buscar acá? ¿Cómo se llama el río? Río de la Plata. ¿Se entiende? ¿Qué buscaban? Colón, los primos de Colón, buscaban plata, buscaban oro. Bueno, ese era, ¿no? Entonces tenían un sistema. Encontraron, ¿no es cierto?, las minas de Potosí. Bueno, y eso, y se armó, todo estuvo subordinado a eso. El trazo, el comercio. ¿Cómo era el sistema? Bueno, era un sistema feudal, esclavista, ¿y qué necesitaba? La universidad. ¿Cuál universidad necesitaba para dominar esa ideología dominante, esa cultura dominante? La Universidad de Chuquisaca. ¿Saben cuál es la Universidad de Chuquisaca? La de Rosario, que es la que certifica como la del litoral la extracción y la extranjerización de nuestra Argentina, ¿no? Son Universidad Nacional mal llamada Argentina, porque son totalmente funcionales, que no se hagan los tontos, tienen una cantidad de convenios, tienen convenios con todas las empresas imperialistas, y usan lo mejor de nuestros intelectuales, profesionales, de nuestros pibes, de los pibes que van a laburar y le hacen contrato basura, porque está en el libro, lo tenemos estudiado, donde lo hacen monotributistas, van a trabajar a los laboratorios como monotributistas, ¿no es cierto? Entonces, para que haya la Chuquisaca, la Universidad Chuquisaca, es la Universidad de Rosario y de Santa Fe. Acá es uno de los centros, ¿no? Esto tiene que crear una ideología dominante, una ideología esta ideología que se plantea, y siempre fue así, nunca se pudo, y si te aislas del mundo, ¿quién dice que no vamos a aislar del mundo? No nos vamos a aislar, nos vamos a unir con todos los países latinoamericanos, con nuestros hermanos uruguayos, paraguayos, con los bolivianos, con los brasileros,
que lo único que cambia es la soja por el cobre, ¿me entendés? Pero el mecanismo es el mismo. Por eso, en Perú, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo en Perú? Y dijo, como este Castillo, ¿qué dijo? Y dice el hombre, estamos hartos, más o menos así, dice, basta de países ricos, ¿no es cierto?, con pueblos pobres. ¿Se entiende? Entonces nosotros nos vamos a integrar al mundo, que no se preocupen, pero lo vamos a integrar para nuestra autonomía, para la felicidad. Nos vamos a integrar como alguna vez nos integramos, para la América Grande, la que soñó el Che, la que soñó Belgrano, la que soñó Juan Azurduy. Nuestra emancipación fue una emancipación continental. ¿Quién dijo que la Revolución de Mayo empezó que fue en Buenos Aires? ¿Quién dijo eso? No, fue una emancipación continental. Tuvo Bolívar, ¿no? O'Higgins, San Martín, Juanita Azurduy y 128 caudillos que hicieron la guerra republiqueta. Hubo 5.000 levantamientos. El foco no nació con el Che. Ustedes saben que los focos, guerrilleros, se hicieron en las 14 años de guerra popular, donde se combatía todos los días. ¿No es cierto? Nuestra guerra de independencia, que se combinaba el foco con 5.000 levantamientos insurreccionales, y eso se dio en la cordillera de los Andes. La guerra de Republiqueta, no dejen de leerlo, y donde está la gran heroína, ¿no es cierto?, que fue nuestra querida Juana Azurduy. Bueno, no nos enseñan esto en la universidad, ¿se entiende? No, tienen que borrar toda identidad. Entonces, no tenía identidad histórica, no tenía identidad. No, vinimos de un barco de Europa. Sí, una parte de los que vinieron de Europa, ¿cuál? Lo que vinieron a. ¿Se entiende? Este debate que está. Y muchos de nuestros abuelos, ¿no? Los explotados de Europa que vinieron, lo iban a buscar a Europa y los engañaron. Le decían que venían acá y que le iban a dar tierra. No, pero acá habían engordado la tierra con la carne del indio, del negro y del gaucho y no tenían con quién laburar. En este lugar donde ustedes están sentados, acá en Rosario, no dejaron un indio, un negro y un gaucho. ¿Está claro? Y entonces tenían que buscar a nuestros antepasados, de las guerras que ellos traían de Italia, el 50% en 1900, en el 1900 el 50%, el 49,8% de los ciudadanos de la ciudad de Rosario eran italianos, la mayoría analfabetos, venían de regímenes feudales de Europa, lo traían acá y allá lo traían engañado, estos oligarcas, lo traían engañado acá, que le iban a dar la tierra, y cuando llegaban acá, quedaban en Mitre y Urquiza en los hoteles, ¿no es cierto?, y iban a las estancias de ellos. ¿Se entiende? Bueno, estos son los temas, no sé por qué no fuimos hasta ahí, pero bueno, es decir, para que haya una Potosí del siglo XXI, bueno, necesitan esta universidad, de un país dependiente, colonizado, ¿se entiende? Y para eso tienen que ganar nuestra cabeza. Mira, el único mundo que hay es este. No funciona otra cosa, ya te dicen de entrada, ¿me entendés? Y por lo tanto, bueno, por eso que nosotros somos enemigos de las ideas derrotistas. ¿Se entiende? El principal enemigo, él no se puede, él siempre fue así. Esas teorías que renuncian a la pelea antes de darla. No, nosotros, bueno, creo que se va a crear. Esto es imposible, chicos. No se pierda, vamos a usar un término que usan eso, no hay que perderse el tren. ¿Por qué? Porque el movimiento de emancipación en América Latina ya arrancó. ¿Por qué? Porque esto no cierra. ¿Se entiende? Modelos productivos recontra exitosos, pero dejan la mitad de la población afuera. ¿Ustedes creen que esto se va a sostener mucho tiempo? No. Siempre que hubo opresión va a haber rebelión. Es como la ley de gravedad. Y esto es insostenible. ¿Cuánto se va a sostener esto? Y es parte de lo que estamos viendo en América Latina. Por eso que este tema de la soberanía es un tema que vino para quedarse, ¿no? Etcétera. Y bueno, listo. Buenísimo, Luciano. Ahí, si no hay más preguntas, ya podemos ir cerrando. Me parece que nada, lo que nos quedó marcado de esta charla y de todas las cosas que por ahí vos decías, bueno, ¿cómo terminar acá? Pero verdaderamente es un tema que abarca toda nuestra vida y todos los aspectos de
de nuestra historia, de dónde venimos, incluso teniendo en cuenta que muchos compañeros que estudiamos en la universidad venimos de pueblos, del interior del país, y que recién con estas herramientas podemos empezar a comprender nuestra realidad para poder transformarla. Quería mencionar, para ir cerrando, para ir contando las cosas, esto que vos decías que ya empezó el movimiento emancipador, verdaderamente ya venimos luchando por esto es expresión de mucho trabajo, como me imagino tu libro debe haber sido un trabajo exhausto, digamos, de mucho tiempo, y nosotros venimos luchando para que la universidad vaya cambiando esto que vos decís de cambiar la cabeza, porque hoy en día nuestra universidad, con lo que vos nos decís, o sea, me cierra de lo que vos decís de que las clases dominantes tienen ideas dominantes, y en nuestra universidad se expresan y se enseñan y se repiten las ideas de las clases dominantes. La idea de que no se pueden transformar las cosas, la idea de que la hidrovía es solamente un peaje. Nosotros, para hacer el video que hicimos, recientemente, no sé si alguien no lo vio, puede verlo en el Instagram del ALDE, pudimos ver que la universidad tiene muchísimos convenios con estos monopolios, con estos sectores terratenientes, con estos sectores que son los que tienen el poder, y que lo que se dedican es a utilizar la universidad para generar y producir profesionales a su medida, ¿sí? Profesionales que no discutan estas cosas, que no conozcan su historia, que no conozcan la historia de la Argentina y del pasado revolucionario que tenemos y del futuro que necesitamos. Así que creo que nos das muchísimas herramientas, creo que todos acá nos vamos muy también inspirados y contentos, pero para entender que nosotros también somos parte de esa transformación dentro de la universidad y de que ese cambio nos tiene a nosotros como protagonistas también. Así que bueno, te quería agradecer, y bueno, muchísimas gracias a todos también por venir, por acercarse. Y bueno, la tarea no se termina con esta charla, sigue. Mañana a la mañana nosotros nos vamos a levantar tempranito, vamos a ir a los comedores, vamos a seguir discutiendo, juntando firmas, pidiendo que la universidad se posicione con este tema. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, chicos, y felicitaciones por todo lo que están haciendo, una patriada. Se van a quedar lo que están haciendo, están marcando un antes y un después en la Universidad de Rosario. Y esto vino para quedarse, porque en todos lados se van a encontrar con paisanos, gente que lleva al país adentro y que no se morfa que un 50%, todos los éxitos de todo esto, tanto éxito, salí de ahí, te encontrás, ¿entiendes? Entonces hay mucha gente comprometida. Tenemos que tomar lo mejor de los estudiantes, los científicos, los profes, ¿no? Y ir eso, yo creo que tenemos confianza infinita en el pueblo, en los compañeros, en los pibes. Bueno, eso, chicos. Gracias por esto, y felicitaciones. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos encontramos en la próxima patriada. Nos vemos.